esto el día viernes. Lo vamos a repasar. Nuevamente el día ustedes tienen una presentación. El tema de matrices que tiene grandes aplicaciones. Matrices para poder trabajar con los elementos. Vamos a introducir matrices para que, como elementos, igual que los números reales, vamos a ir definiendo todo lo que concierne a las matrices, de manera que nosotros vayamos viendo las operaciones que se tienen, y en base a las operaciones vamos a ir viendo y comparando con el álgebra de los números reales para crear el álgebra de matrices que nos va a permitir trabajar este semestre con todas las matrices que se tienen como elementos. Vamos a ver muchos teoremas, vamos a ver muchas terminologías que los números reales que lo vamos a aplicar a las matrices, pero necesariamente cuando hablemos de estos elementos vamos a ver que algunos teoremas o leyes no se cumplen en los números, en las matrices, pero se cumplen en los números reales. Entonces, ir comparando con eso. Entonces, de principio definimos las matrices, donde ven las matrices, siempre vamos a usar las matrices refiriendo con letras mayúsculas. En cualquier libro de álgebra lineal o de matemáticas, si se hablan de matrices, siempre se preserva como norma de escritura en matemáticas. Y las letras minúsculas, los elementos de la matriz. Entonces aquí en la parte inferior es alfa y j como subíndices, y que vamos a ver el subíndice y el subíndice j indica que es un elemento que tiene una posición fija en la matriz, donde la fila I representa el número de fila en la cual está, y J representa el número de columna en la cual está. Si ustedes ven en la matriz genérica que llamo, que es un ejemplo de una matriz que ustedes pueden imaginarse, que van a ir trabajando con matrices, en la primera línea o fila, si ustedes ven horizontalmente, el primer subíndice es 1, ¿no? Entonces quiere decir que es la primera fila. Y así sucesivamente, entonces esta matriz tiene m filas, porque tiene m líneas horizontales, donde están distribuidos los elementos que son números reales. Y como líneas verticales o columnas, también existe que el segundo subíndice es el mismo. Y por lo tanto, ese segundo subíndice indica que es el número de columna. Por lo tanto, se tiene el n columnas, la matriz. ¿Está bien? Y por definición, aquí vemos que la matriz A dice pertenece a los reales, porque sus elementos que están son reales, y como exponente está m por n. Entonces, fila por columna sería, ¿no? Tiene m filas por n columnas, que eso se denomina el tamaño de la matriz. Entonces, toda matriz tiene un tamaño y está definido con los elementos. En los exámenes o en el trabajo, la mayoría de los libros siempre agarran números enteros para hacerlos fácilmente y trabajar con ellos, y no estar trabajando con valores irracionales, sino con valores enteros que nos faciliten las operaciones que vayamos realizando. Estas matrices también se pueden llamar como vector columna si tiene solamente una columna J, ¿no? Como en este caso está a la parte izquierda en la presentación. Y en la parte derecha es una línea horizontal, entonces es un vector fila. Entonces, cuando hablemos la teoría también del álgebra lineal, se va a aplicar a vectores. Y también se va a aplicar, sean estos vectores, filas o columnas. Por debajo tenemos algunos ejemplos de una matriz donde tiene el mismo número de filas y columnas, que se llaman matrices cuadradas, porque tiene la misma cantidad de filas o columnas. La matriz 3 por 2, que tiene diferentes filas y columnas,
como el ejemplo del número que está en el segundo ejemplo, 2i. Entonces, esa es una matriz de 3 por 2, que tiene 3 filas por 2 columnas. Y el otro que sería una matriz de 2 por 3. Entonces, este tipo de matrices son algunos ejemplos de matrices de orden o tamaño más pequeño. Entonces, por lo tanto, el último es una matriz, ¿no? Una matriz, la anterior vez le pregunté y alguien me respondió, es una matriz de 1 por 1. Entonces, los números reales también pueden llamarse matrices, cuyo tamaño es 1 por 1. Por eso vamos a crear el álgebra de las matrices, que van a ser igual. En algunos casos no se van a cumplir lo que definen en los teoremas o leyes que tienen los números reales, y vamos a ir viendo en ello. ¿Está bien? Entonces, con esa idea, vamos a ir avanzando y vamos a ir definiendo algunos de estos. En esta siguiente presentación habla de las matrices que son, por ejemplo, son renglones o columnas, ¿no? O renglón, perdón, se llama las filas, o columnas en este sentido, ¿no? En los textos españoles normalmente hablan de renglón a una fila, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una matriz que tiene n filas y una columna. Entonces, n por 1. Si hablamos de un vector fila, sería 1 por n, ¿no? Si tuviera n elementos en la fila. Entonces, tiene el tamaño y por lo tanto los vectores, como habíamos mencionado, también se trabaja como una matriz. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo designamos la matriz? Siempre está la matriz rodeada de un paréntesis alargado, digamos, dependiendo del tamaño de la matriz, y que representa a la matriz en la cual vamos a ir trabajando. Entonces vamos a empezar a definir lo que llamamos el álgebra de matrices. O sea, tienen que entender que se va a crear el álgebra de matrices. No está definido. Igual que el álgebra de los números se ha ido creando, pero en ellos se han ido definiendo leyes y se han ido demostrando desde hace siglos, desde que inició la matemática. Las matrices recién fueron creadas, no hace mucho tiempo, no pasan ni 30 años que se han ido creando por el avance que ha ido teniendo. Y bueno, ahora las matrices nos están significando que son elementos que se tienen. Entonces las matrices nos van a permitir entonces trabajar como en el álgebra de los números reales, y vamos a ir viendo. Entonces empezamos con la operación. La primera operación de los números reales se llama suma de números reales. Entonces vamos a llamar nosotros suma de matrices. En esta primera parte menciona la teoría, que está escrita principalmente en forma de terminología matemática, donde dice, para sumar dos matrices A y B mayúsculas, tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? Tienen que tener m filas por n columnas. Entonces, todo ese primer paso hasta el primer punto explica eso, de que la condición para sumar dos matrices tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, la suma también tiene el mismo tamaño. A y B, si sumamos, tendremos que la matriz tiene el mismo tamaño, m por n. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Y la suma está dado por esta definición. Si ustedes van viendo A más B, lo que hacemos, entre paréntesis, dice A y J más B y J. Entonces aquí, en vez de colocar un símbolo de sumatoria, podría ser, usa estos paréntesis para decir que esta suma se va haciendo para todos los valores de I, que serían todas las filas, y para todos los valores de J, que serían por columnas. O sea, podemos sumar por filas y por columnas. Y en la matriz de la derecha, donde ya se ejecuta, vemos que cada elemento en cada posición de la matriz se identifica que se suma un elemento que tiene la misma posición en la matriz A que en la misma posición en la matriz B. Entonces, A1 más B1, 1. Y así sucesivamente hasta tener la matriz
M por N. ¿Sí? Entonces, es importante en la definición que se tenga para hacer la suma de matrices. ¿También? ¿No hay preguntas hasta ahí? Es lo que habíamos visto la anterior vez. Y vamos a hacer algunos ejercicios para hacerlos rápidamente y demostrarles. Bueno, en la anterior clase habíamos dicho la diferencia de matrices sería como segunda operación, pero no existe esa operación en las matrices. Entonces aquí ya empieza a reemplazar mediante una operación la operación de diferencia o resta de matrices. Entonces, por lo tanto, esas no se definen en el álgebra de matrices y nos va a permitir nosotros hacer una operación, que sería la multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, cualquier matriz en la definición, en la primera línea dice, si yo tengo una matriz M por N de cualquier tamaño, hace referencia, y usa las letras del alfabeto griego. Alfa es un escalar cualquiera, y ese escalar también es un número real. Entonces, la matriz resultante, que es alfa por A, está dada por la multiplicación del escalar en cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? Entonces, en la parte inferior menciona, esto es alfa por A, es decir, entre paréntesis, alfa por A y J. Entonces, para todo I, para todo J. Entonces, ahí hace de que utiliza los subíndices I y J dependiendo del tamaño de la matriz. ¿Sí? Entonces, esta matriz obtenida a multiplicar también de A por alfa es una matriz que tiene el mismo tamaño de la matriz inicial, M filas por N columnas. ¿Está bien? Entonces, la matriz resultante que llama B, que es alfa por A en la última fila, ¿sí? Donde B, ahí dice alfa por J, es para cualquier I desde 1 hasta M, y para todo J desde 1 hasta N. Entonces, podemos multiplicar empezando por filas o por columnas, y el resultado es el mismo, ¿no? Tenemos la multiplicación por un escalar. ¿Está bien? ¿No hay preguntas hasta ahí? No tiene preguntas. Bueno, seguiremos entonces. La tercera operación es el producto de matrices. Ahí vamos a ver una dificultad en la cual vamos a ver una condición. En el producto matrices yo puedo multiplicar dos matrices A y B. Entonces la matriz A es la matriz de la izquierda y la matriz B es la matriz de la derecha. Si ustedes fijan, las matrices tienen diferente tamaño. ¿Sí? Pero hay una condición que es importante. Para multiplicar las dos matrices, N, que es el número de columnas de la matriz de la izquierda, tiene que ser igual a N, que es el número de filas de la matriz de la derecha. Si son iguales, entonces hay producto. Y la matriz resultante, A por B, también es una matriz de tamaño M por N. Si ustedes van fijando, aquí hay un error al decir S, es M por P. En esta parte, por favor, ahí estoy marcando ahí un error, que sería en vez de N es P, que son el tamaño de la matriz resultante. S en este caso. Sería M por P. Entonces, si ustedes se fijan, para el resultado lo que se agarra los extremos de los tamaños de las matrices, tanto de A y de B. Entonces, de A, el extremo que no se ha considerado es M, y el de la matriz B es P. Entonces, ese es el resultado. En resumen, nosotros vamos a ver que la multiplicación es multiplicar las filas de la matriz izquierda por las columnas de la matriz de la derecha. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la condición que se dice el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de B, entonces hace que se vayan multiplicando, como en el ejemplo que está en ese cuadro azul, que tenemos el tamaño de la matriz. Entonces, ahí tenemos la matriz, la fila I,
se está multiplicando por la columna J. Entonces tenemos el resultado de eso, que es una sumatoria de los elementos de la fila I de la matriz izquierda por los elementos de la matriz B de la columna J. Entonces, ese sería la multiplicación de las matrices. Y de esa forma obtendríamos nosotros la multiplicación de las matrices. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a hacer algunos ejemplos para hacer la multiplicación de estas matrices. Bueno, entonces voy a compartir. Bueno, voy a cambiar la pantalla. Está muy negra. Entonces, ahí tenemos la matriz. Entonces, vamos a ir haciendo algunos ejemplos de matrices con la primera operación de
Bueno, a ver. Estoy escribiendo muy grueso, no puedo. Entonces, voy a agarrarme un ejemplito para sumar. A esa le llamamos la matriz A, la matriz B y una matriz, vamos a dar escalar alfa igual a -2 y vamos a hacer las operaciones. Vamos a hacer la suma de las dos matrices. La segunda operación vamos a hacer alfa por B. Y la tercera vamos a multiplicar las dos matrices. Entonces, pueden ver también que las operaciones que realizamos, usamos el mismo símbolo, ¿no? A más B, que nosotros vemos, es el mismo símbolo de la suma que utilizamos. Alfa por B, usamos el mismo símbolo, el punto, o cruce en algunos casos. Y en el producto de matriz también usamos el punto, ¿no? Entonces, la definición que tiene respecto al punto no es diferente al multiplicar un escalar por una matriz o multiplicar dos matrices diferentes. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, vamos a ir resolviendo las dos matrices como suma. Entonces, la matriz resultante, R, de la matriz A, más la matriz B, entonces la matriz resultante tiene el mismo tamaño. Entonces va a ser una matriz que tiene el mismo tamaño. Y esta matriz que tiene el mismo tamaño, entonces va a ser una matriz que tenga, bueno, tres filas y tres columnas. ¿Está bien? Entonces, con estas líneas ya podemos ir determinando los elementos de la matriz. Entonces, yo quiero hallar el primer elemento de la primera fila y la primera columna. Entonces, yo tengo que sumar los elementos que están en la matriz en esa porción. Primera fila, primera columna, primera fila, primera columna. Entonces, la matriz resultante va a ser 1 más 0, como el primer elemento. Y así sucesivamente empezamos a hacer la suma de los elementos que están, en este caso, en la primera fila y la segunda columna. Entonces va a ser que sumemos 2 más -1, que son los elementos que están en la misma posición. Segunda fila, o perdón, primera fila y segunda columna. ¿Está bien? Y lo mismo con el tercero. Yo quiero hallar el tercer elemento que está en la primera fila y tercera columna.
Entonces tengo que sumar los elementos correspondientes. 3 más 2. Esa es la definición. ¿Sí? Es la definición de la suma de matrices que hemos ido definiendo. Pero nosotros esto no podemos hacerlo rápidamente y en forma mental, ya que nos va a permitir hallar los elementos que están ahora en la segunda fila y vamos sumando los elementos correspondientes en forma sucesiva. 2 más 4, 6. Menos 1 más 1, 0. 3 más 2, 5. Sí, hemos ido sumando los elementos de la segunda fila y en cada una de las columnas que tenemos en la matriz. Ahora lo mismo en la tercera fila. Tendríamos 1 más menos 1, 0. 2 más 1 es 3. Y menos 1 más 3 es 2. Entonces, normalmente esa regla para poder hallar rápidamente podemos decir que la matriz resultante es una matriz 1, 1, 5, segunda fila 6, 0, 5, 0, 3, 2. Y esa sería la matriz, entonces, como resultado de la suma de las dos matrices, ¿no? Entonces, esta matriz es A más B. Entonces, aquí pueden ver que la definición es distinta a lo que hemos visto. Aquí es suma de matrices y dentro de la matriz esa suma se convierte en suma de dos números reales, que son distintos, ¿no? Como definición. Pero usamos el mismo símbolo en las matrices porque queremos llegar a la teoría del álgebra de matrices. ¿Está bien? Entonces, la segunda operación nos piden alfa por la matriz B. Entonces tendríamos que multiplicar. El escalar es menos 2 por la matriz B, que sería 0, menos 1, 2, 4, 1, 2. Menos 1, 1, 3. Y ahí tendríamos la multiplicación. Entonces, por definición, esta multiplicación es multiplicar el escalar por cada uno de los elementos. Entonces tendríamos, la matriz sería menos 2 por 0, menos 2 por menos 1 y menos 2 por 2. Y así tendríamos que realizar en la primera fila porque el escalar multiplica todos los elementos. Y esta multiplicación también, por definición, estamos haciendo en la primera fila. Y en las otras siguientes podemos hacer directamente, aplicar el resultado, porque estamos multiplicando dos números enteros. Menos 2 por 0, perdón, menos 2 por 4 sería menos 8. Estaríamos multiplicando la segunda fila por el escalar. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Y así sucesivamente. Por la tercera fila, menos 2 por menos 1, 2. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 por 3, menos 6. Entonces la matriz resultante, alfa por B, sería una matriz que tiene el mismo tamaño. Sería entonces 0, 2, menos 4 en la primera fila y copiamos las siguientes filas. 2, menos 2, menos 6. Y ahí tenemos. Entonces, la segunda operación.
Entonces, esta operación alfa por b, cuando yo multiplico por un número negativo, es un escalar. Si ustedes se fijan, el signo, ¿qué es lo que ha hecho en todos los elementos de la matriz? Si ustedes ven la matriz, esa que estoy subrayando, entonces ustedes pueden ver que ese signo negativo hace cambiar los signos que tiene en la matriz resultante, la que hemos hallado. Fíjense en esa matriz, en ese cuadro amarillo, ha cambiado los signos de todos. Entonces, es lo mismo que en los números reales. El signo negativo que hace cambia de signo a todos los elementos de la matriz. Entonces, por lo tanto, podemos mencionar que también en esas reglas que tenemos cuando tenemos números negativos, por ejemplo, que hemos hecho menos 2 por b, es lo mismo que decir menos 2b. Sabemos que en los números reales el producto, ya no colocamos el punto, entendemos que está ahí cuando usamos letras o otros símbolos que usamos en reemplazo de los números reales. Y también en las matrices se cumple. Entonces esto quiere decir también que va a ser menos 2 por b, es decir, el signo negativo hace que primero multiplique la matriz 2 por b, el doble de la matriz b, y le cambie el signo a toditas los elementos de la matriz. Entonces, así también usamos las mismas reglas que usamos en los números reales. Si yo tengo dos matrices, a menos b, por ejemplo, este sería lo mismo que decir a más menos 1 por b. ¿Sí? Estoy sumando dos matrices y la segunda matriz le cambio el signo o multiplico por el escalar menos 1, que va a ser cambiar. Entonces, es la misma notación. Ustedes, la notación que usamos en los números reales, entendemos que la diferencia está dado por esta relación subrayada de amarillo. Pero realmente la interpretación de la diferencia en forma matricial sería eso, que sería la suma de una matriz más la matriz B multiplicada por el escalar menos 1. Entonces, esa operación de la multiplicación de un escalar por una matriz nos reemplaza a la diferencia de matrices. ¿Sí? Y nos permite hacer la diferencia de dos matrices cualesquiera. ¿Sí? Cumpliendo las reglas que hemos ido viendo y tomando en cuenta. ¿No hay preguntas hasta ahí? Bueno, el tercer ejemplo es allá la matriz resultante, que es A por B. ¿Sí? Entonces, una forma de ver, no todas las multiplicaciones de matrices se realizan. ¿Sí? No todas se realizan. Hay algunas multiplicaciones que no se pueden realizar. Entonces, una forma mnemotécnica y sencilla para ver si existen las matrices, en cada matriz, por debajo voy a anotar su tamaño. Entonces, la matriz A es 3 por 3. La matriz B también es 3 por 3. Entonces, y revisamos las condiciones de la multiplicación. Hemos mencionado que en las matrices la condición que debe existir, en este caso, que el término central tiene que ser igual. O sea, esto tiene que ser igual. El número de columnas de la primera matriz de la izquierda es igual al número de fila. Si son iguales, entonces existe la matriz. Entonces existe el producto. Y el producto resultante es los extremos de la matriz. Entonces la matriz resultante es 3 por 3. Ese es el tamaño.
el tamaño de la matriz resultante. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo luego para ver una matriz. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la multiplicación de dos matrices. En este caso, las matrices cuadradas, como ven, es fácil. No se necesita de hacer esta verificación, sino directamente nosotros podemos multiplicar la matriz. Entonces yo voy a copiar las dos matrices y vamos a aplicar para hallar la matriz resultante. Entonces la matriz A es 1, 2, 3. Su segunda fila es 2 menos 1, 3. Y la tercera fila, 1, 2 menos 1. Y multiplicamos por la matriz B. Y la matriz B también es del mismo tamaño. La segunda fila es 4, 1, 2. La tercera fila es menos 1, 1, 3. ¿Está bien? Entonces, una forma mnemotécnica para poder hallar la multiplicación que ustedes van a practicar. Ya después se van a hacer expertos y vamos a utilizar la multiplicación. Entonces, les voy a explicar un método que nos va a permitir fácilmente multiplicar cualquier tamaño de matrices. ¿Está bien? Entonces, esta matriz, hemos dicho que es una matriz también que tiene la matriz resultante, es 3 por 3, entonces tiene 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, vamos a ir hallando el elemento. Entonces, el primer elemento yo quiero hallar es la primera fila. Entonces, yo voy a multiplicar la primera fila de la izquierda por la primera columna de la matriz de la derecha. Entonces, yo tengo la primera columna. Y estas dos elementos, el vector fila de la izquierda y el vector columna de la derecha, tienen el mismo tamaño. Y hacemos la multiplicación de ellos. Entonces vamos a multiplicar ellos, los términos correspondientes. Entonces tendríamos 1 por 0, más 2 por 4, más 3 por menos 1. Y ahí tendríamos, haciendo las operaciones en los números reales, y tendríamos. Fíjense que también aquí hay una diferencia por significado. Esto que estoy enseñando es multiplicación de matrices. Esa multiplicación, fíjense, se convierte en una multiplicación de números reales y una operación de suma. Entonces, por definición, son distintas los puntos que se refiere a la multiplicación de números enteros y multiplicación de números reales. Bueno, ahora pasamos a hallar la primera fila con la segunda columna. Entonces, yo voy a multiplicar los elementos de la primera fila con la segunda columna. Y multiplicamos los elementos correspondientes. Entonces tendríamos 1
Entonces sería 1 por menos 1 más 2 por 1 más 3 por 1. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Ahora hagamos la primera fila con la tercera columna. Entonces, vamos a multiplicar entonces por la tercera columna. Y empezamos a hacer los elementos de la primera fila por la tercera columna. 1 por 2, más 2 por 2, más 3 por 3. Y ahí tendríamos... Y después hacemos las mismas operaciones en forma mecánica. Entonces vamos a ir multiplicando los elementos que están en la segunda fila por cada una de las columnas. Entonces, por lo tanto, tendríamos que multiplicar la segunda fila por cada una de las columnas. Empiezo por la columna 1. Entonces, así voy a encontrar el elemento de la segunda fila y primera columna. Y lo podemos hacer directamente, ¿sí? En forma directa. Entonces sería 2 por 0, 0, menos 4, menos 3, menos 7. Menos 7. Y ahora multiplicamos por la segunda columna, los elementos que están en la primera fila. O la segunda fila, perdón. Estamos multiplicando la segunda fila por la segunda columna. Menos 2, menos 1, menos 3, más 3, 0. Y por último, por la tercera columna, aquí con la flechita con 2 líneas, entonces tendríamos 4, menos 2, 2, más 9, 11. Y empezamos a multiplicar y hallar los elementos que están en la tercera fila y empezamos por la primera columna. Y también en forma directa, 0 más 8 más 1, 9. Con la segunda columna, menos 1 más 2, 1, menos 1, 0. Y por último, por la tercera. 2 más 4, 6, menos 3, 3. Y ahí tendríamos la solución. Entonces, la matriz resultante A por B sería la matriz que en la cual hacemos ese 8 menos 3, 5. 1 más 2, 3, más 3, 6. 2 más 4, 6, más 9, 15. Y tenemos la matriz resultante, que es 3 por 3. ¿No? ¿Está bien? ¿No hay preguntas? Inge, ¿puedes explicar uno más sobre la multiplicación, por favor? ¿Cómo se saca de las líneas? ¿Cómo se multiplica? ¿La multiplicación o qué? Sí, de la multiplicación. Esa Ya parte voy me a hacer un perdí. ejemplo más. ¿Ya? Ya, por... Voy a empezar ya. con la matriz A y voy a multiplicar por una matriz C. ¿Sí? Entonces, la matriz C, para hacer esta multiplicación, yo quiero hallar este producto, lo voy a hacer la matriz. Le voy a hacer una matriz rectangular.
1, 2, menos 1, 3, 2, 0. ¿Está bien? Entonces quiero hallar A por C. Entonces, tendríamos la matriz A, que sería esta matriz, lo voy a copiar, 1, 2, 3, menos 1, perdón, 2 menos 1, 3, 2 menos 1, 3, y 1, 2 menos 1. Por la matriz C. Y la matriz C, 1, 3, 2, 2, menos 1, 0. Entonces, para multiplicar las matrices, primeramente yo les recomiendo hacer... bueno, no sé qué ha pasado. Ingeniero, una pregunta. La matriz usted lo creó, ¿verdad? Ahorita es otro ejercicio. Es otro ejercicio. Ya. ¿Está bien? Está bien. Es otro ejercicio. Es un nuevo ejercicio. A por C. La otra era por B, ¿no? Estoy haciendo otro ejercicio de una matriz 3 por 3 con una matriz 3 por 2. Entonces, les había mencionado para ver si este producto existe. Entonces, primeramente lo van a hacer mentalmente, pero yo lo voy a hacer aquí para que ustedes aprendan. La matriz A lo voy a colocar por debajo del tamaño, es 3 por 3. La matriz C es 3 por 2. Entonces, los elementos centrales de la matriz son iguales. Entonces, estos elementos 3 por 3 son iguales. Entonces, eso quiere decirnos que el producto existe. ¿Y la matriz resultante qué tamaño va a tener? 3 por 2. 3 por 2. Correcto. Entonces, yo voy a tener la matriz que va a tener 3 filas y 2 columnas. Y ese es el tamaño de la matriz, porque existe el producto. Ahora voy a multiplicar. Voy a hallar el elemento que está en la primera fila y la primera columna. Entonces, eso quiere decir que yo voy a multiplicar los elementos que están en la primera fila de la izquierda por la primera columna de la derecha. Si ustedes ven, tiene la misma cantidad de elementos y vamos haciendo la sumatoria de los elementos correspondientes. Entonces tendríamos 1 por 1 más 2 por 2. 2 por 2 más 3 por menos 1. ¿Está bien? Entonces los elementos correspondientes de la primera fila de la izquierda por los elementos correspondientes de la primera fila de la derecha. Y así, bajo ese, entonces ahora queremos hallar este elemento que está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar los elementos que están en la primera fila con la segunda columna. Y multiplicamos respectivamente, ¿no? Entonces va a ser 1 por 3, 2 por 2 y 3 por 0. ¿Está bien? Y así tenemos, esa regla es mecánica, por lo tanto nosotros vamos a ir multiplicando los elementos
que se tienen en la matriz. Ahora tengo que multiplicar y hallar los elementos que están en la segunda fila. Entonces, lo que tengo que multiplicar para hallar esos elementos es agarrar los elementos que están en la segunda fila por la primera columna y los elementos correspondientes, y lo vamos a hacer en forma directa. Ya no voy a estar haciendo como la sumatoria anterior. Entonces va a ser 1 por 1, 1, más 4, 5, menos 3, 2. Ahora pasamos a multiplicar por la segunda columna. Segunda fila por segunda columna. Y nuevamente, 2 por 3 es 6. Menos 2, 4, más 0, 4. Y así sucesivamente hallamos ahora los elementos que están en la tercera fila de la izquierda por los elementos correspondientes de la columna de la derecha. Entonces, mentalmente tendríamos 1 por 1 más 4 menos 3, 5 menos 3, perdón, tercera fila estamos diciendo, ¿no? Ahí me he equivocado. 1 más 4, 5, más 1, 6. Tercera fila ahora por la segunda columna. 3 más 4, 7, más 0, 7. Entonces la matriz resultante, A por C, es la matriz 1, 4 más 3, 7, 2, 4 y 6, 7. Y ese sería el resultado de la matriz. ¿Está bien? Ahora sí han entendido. Inge, Sí, sí, ingeniero. Inge, el Si elemento hay 2 alguien que quiere preguntar. el elemento 2 de la fila, el elemento 1 de la fila 2, el resultado no es menos 3. El elemento de la fila 2 Sí. y Elemento segunda 1. fila, o la El elemento sería 1. 2 menos 2, 0 más 3. A ver. Menos 3 sería, ¿no? Sí, Segunda fila, ¿no? sí, sí, sí. Segunda fila, primera columna. Sí, sí, Esto sí. está mal, ¿no? Correcto. Eso está mal, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Sería 2 menos 2, 0, menos 3. Menos 3. ¿Está bien? Y de la primera pregunta que 6. hicimos también, Bueno, me he equivocado entonces al multiplicar las filas. sí, En la primera fila. la primera pregunta. ¿Cuál sería? En la respuesta del elemento 2 de la primera fila sale 4. Sería, entonces, fila 2, columna 1. 0 menos 4 menos 3, está bien, menos 7. No, no, dije fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Este elemento, Sí, exactamente ese. columna 2, sería menos 1 más 2, 1 más 3, 4. Correcto, sería 4. Sí, Inge, eso nomás. ¿Está bien? Sí, ¿Todos están de acuerdo? 4 sería esa, ¿no? Bueno. Las chalequeadas.
Ustedes no chalequeen en el examen, ¿no? Bueno, ¿hay más preguntas? Todo claro, Inca. Muy bien. Hay una situación que nosotros vamos a ir viendo y voy a aprovechar estas tres operaciones para crear algunos teoremas. ¿Está bien? Y vamos a empezar con lo que es el álgebra de matrices. ¿Está bien? Entonces voy a volver a mi presentación que tengo aquí y que vamos a introducir. Vamos a ver una introducción que es como los números reales. Nosotros tenemos muchos teoremas, muchas leyes que y queremos llegar al álgebra de matrices, ¿no? Entonces, en las matemáticas, en los números reales o en el álgebra de los números reales, tenemos muchos teoremas, axiomas, leyes, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente cuando hablamos de axiomas, ¿qué es un axioma? Dice, axioma es una proposición tan evidente que no requiere demostración. Entonces, eso ya se ha demostrado ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, una de las axiomas en los números reales es el axioma de conmutatividad, ¿no ve? 2 más 3 es igual que 3 más 2. Todos sabemos, es un axioma que se define que no necesitamos mostrar. Pero estos axiomas a veces no se cumplen en las matrices porque estamos creando el álgebra de matrices. Y las vamos a ir definiendo como propiedades a estos, en vez de decir axiomas de los números reales, vamos a llamarlos como teoremas, los vamos a llamar como propiedades. Porque cuando hablo de teorema, un teorema tiene que ser demostrado. Y vamos a ver algunos, vamos a ir haciendo como un ejemplo, como un ejercicio de demostración. Entonces, en las matrices, estas axiomas que son números reales se llaman propiedades. Y, por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos varios, como el axioma de la asociatividad en los números reales, lo vamos a llamar propiedad asociativa en los números, en el álgebra de matrices. Entonces hay algunas, por ejemplo, en esta presentación que ustedes ven, tenemos algunas que están ahí. La primera, por ejemplo, a más 0 igual a 0, o igual a a, perdón. Es que sería 0. Entonces, estaríamos, si yo quiero crear el álgebra de matrices, tiene que haber 0 de matrices, que equivale al elemento nulo o el 0 en los números reales. También se llama matriz 0, matriz nula, matriz 0, etc. Y si ustedes se imaginan, una matriz 0 va a ser que todos los elementos sean 0. Y hacemos eso. Si yo multiplico esa matriz nula por A, entonces yo tengo la matriz nula, 0, que es la misma
la relación que tienen los números reales, o llamado como propiedad. Y así sucesivamente vamos. Entonces, por ejemplo, A más B igual a B más A. O sea, las matrices serán asociativas. Entonces, las matrices tienen que demostrarse la suma de matrices que es conmutativa. Entonces, es como una ley o una propiedad que hemos ido mencionando. Y se demuestra, ustedes ven en las matrices suma que hemos hecho, A más B, está nada más en la matriz resultante y cambiar la ecuación de los elementos de la matriz B, que sean los primeros elementos de la matriz A. Y se puede ver ahí el sistema de compatibilidad en los números reales, entonces el resultado va a ser el mismo. Entonces tenemos esa propiedad en las matrices. La cuarta, que se llama propiedad asociativa. Si tengo que sumar tres matrices por regla, solamente sumamos dos matrices a la vez. Pues sumamos las dos matrices primero y después sumamos a la tercera matriz. Y me da lo mismo resultado si sumo las dos matrices a la derecha y de memoria de la matriz A. Entonces también ahí hay una propiedad asociativa para las matrices que se cumple, o una ley asociativa que se cumple para todas las matrices, de cualquier tamaño, con la requisitos que encuentran en este caso. Y lo mismo, la quinta es una ley distributiva para la multiplicación de efecto a una escalar. Si yo tengo una escalar multiplica a más b veces en paréntesis, en los números reales que van a multiplicar por todos los elementos que están en el entre paréntesis, en el caso a más b. Entonces, a la multiplica la matriz A, modo la matriz b. Lo mismo yo que unos reales. Uno es el elemento de oro de los escalares y uno por A es A, no b. Entonces, estamos diciendo que cualquier matriz que tengamos tiene un sentido numérico que vale a la unidad. Por ende, no necesitamos buscar el 1. Y lo mismo hacemos en los números reales cuando tenemos letras como variables o valores conocidos en números reales que nos permitan de alguna forma trabajar con eso. Y así es. Entonces, vamos haciendo las propiedades de las matrices, que se quedan en algunos casos, las definimos como leyes. Entonces, aquí vamos creando, por ejemplo, una situación. La propiedad A por B dice que es diferente que B por A. Si ustedes se acuerdan del último ejercicio que hemos hecho, fíjense, es A por C. ¿Será posible sacar la matriz C por A en nuestro ejercicio? ¿Será posible? Ahí está, en su pantalla. Aparece el ejercicio que hemos resuelto. A por C. ¿Será que existe C por A? C por A. Entonces vamos a ver, voy a colocar los valores de la matriz C. Era una matriz 3 por 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La matriz C es 3 por 2 y la matriz A es 3 por 3. Entonces, para verificar si existe o no la multiplicación, les había mencionado que primeramente los términos centrales tienen que ser iguales, pero aquí son diferentes. 2 es diferente de 3, entonces este producto C por A no existe. No existe, por lo tanto, A por C es distinto de C por A. ¿Sí? Entonces,
el producto de matrices no es conmutativo. No es conmutativo. No cumple la propiedad conmutativa como los números reales. Y esto tengan cuidado, en el examen les pregunto y están haciendo que esto es lo mismo multiplicar una matriz a la derecha que a la izquierda, ¿no? Y eso no es en las matrices. No es conmutativo. ¿Está bien? Puede ver que existe el producto, pero siempre van a ser diferentes. Ahora alguien me va a decir en algún ejercicio, y si yo multiplico dos matrices distintas, el resultado es el mismo, tanto A por C como C por A. Existen esas matrices, pero son especiales, ¿no? Son algunas. Mientras que nosotros estamos creando el álgebra de matrices y esto debe cumplir para todos. Entonces, basta que no cumpla para uno, entonces no puedo hacer de que esto sea una ley o esto que sea un axioma. Entonces, por lo tanto, decimos, esta es una de las razones en las cuales decimos que en los matrices, como no es conmutativo, entonces las llamemos propiedades, todo lo que se va a ir viendo en ese sentido. Entonces, esta es la razón en la cual nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Bueno, entonces volviendo a nuestra presentación, vamos a ir viendo lo que hemos dicho entonces, lo que acabamos de mencionar, es de que esta propiedad de las matrices no es conmutativa y hay que tener cuidado. A por B es distinto de B por A. Bueno, si vamos mencionando cómo tenemos que crear el álgebra de matrices, la siguiente propiedad, ¿sí? A por B más C, que está entre paréntesis, entonces llamamos la propiedad distributiva del producto de una matriz respecto de la suma de dos matrices. ¿Sí? Si cumple la condición que hemos visto, que existe el producto, o sea, las columnas de la matriz A tienen que ser igual al número de filas, o perdón, las filas de la matriz A igual al número de las columnas de la matriz B más C, entonces existe el producto. Y es distributivo. Fíjense, la matriz A está multiplicando a la izquierda y a la derecha está multiplicando a la izquierda también. La posición de esa tiene que cumplirse con respecto a las matrices. Y en el segundo ejemplo, es distinto que el anterior, B más C por A. Entonces la matriz A está multiplicando a la derecha, entonces tiene que multiplicar tanto a la matriz B y C a la derecha. ¿Está bien? Bueno. La siguiente propiedad. En este caso yo estoy mencionando algunas propiedades que son las más importantes. ¿Sí? Y ustedes de alguna forma van a ir conociendo esas propiedades al aprender o a leer un libro también, ¿no? Entonces la tercera como propiedad respecto a las operaciones tenemos que A por B por C es lo mismo que si nosotros multiplicamos las matrices de la derecha, B por C primeramente, y multiplicamos a la izquierda. Y fíjense, en la 3, las posiciones de la matriz A, B, C no están cambiando, entonces se está respetando el lugar porque no es conmutativa. Entonces, la multiplicación hacemos de dos matrices a la vez y el resultado es el mismo si agrupamos las matrices. Entonces, es la propiedad asociativa que se tiene. Y tenemos en ese sentido. ¿Sí?
A ver, vamos a hacer un ejemplo más alto para poder ver de esta propiedad cuando vayamos multiplicando matrices de mayor tamaño. Entonces, la propiedad 4 es alfa, que es un escalar, está multiplicando al producto de dos matrices. Entonces, esta propiedad también es distributiva. El escalar alfa puede multiplicar a la matriz A o también a la matriz B, pero a una de ellas solamente, ¿no? A una de ellas y después se multiplica las dos matrices. Aquí en esa propiedad también podemos ir en el sentido contrario o regresivo a esta definición. Si yo tengo A multiplicado por alfa por B, alfa puedo factorizar, sacar de ese producto factorizando como indica la primera relación que está en la propiedad 4. Alfa, abrimos paréntesis, A por B. Y ahí tenemos, ¿está bien? Entonces, esa es la relación que tenemos en ese sentido. Bueno, el siguiente producto o siguiente operación después del producto, que sería en los números reales. ¿Se acuerdan qué sería? ¿Qué sería? Bueno, en este producto también hay una situación que vamos a ir viendo y que de alguna forma vamos a trabajarlo. A ver. Bueno, A por I igual I por A igual a la matriz A. Entonces, a esta matriz se llama la matriz identidad. Esa matriz identidad su nombre también es la matriz neutra respecto del producto, ¿no ve? Como el 1 en la multiplicación. 1 por 5 es lo mismo que si 5 por 1. Entonces, la matriz identidad es una matriz que la vamos a ir llamando la matriz I, que tiene una característica. Cuando nosotros hablamos del tamaño de cualquier matriz, en este caso 3 por 3, es decir, que va a ser una matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0. El 1 vamos llenando en diferentes posiciones. Y el 1 en la matriz identidad está en diferentes filas y diferentes columnas. Entonces, esta es la matriz identidad. De 3 por 3. Y también a veces se lo denota de la siguiente forma.
y sub 3, solamente con subíndice. ¿Por qué razón? Entonces aquí hay una condición que también es importante ir definiendo en el tema de las matrices, que es importante, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el tamaño de matrices, en este caso, A por I, si yo tengo la matriz A 3 por 3, la matriz I 3 por 3, a la derecha es también 3 por 3, y la matriz A es 3 por 3. Y el resultado de la matriz es 3 por 3. Entonces, ustedes ven que cumple la condición. ¿Está bien? Y yo voy a poner otro ejemplo. Estoy hablando de otro ejemplo, A por I, y voy a hablar de un ejemplo de matrices rectangulares. Entonces, la matriz A va a ser 2 por 3, y la matriz identidad va a ser 3 por 3. Entonces, la matriz de la derecha, o la matriz resultante A, ¿qué tamaño va a tener? 2 por 3. Y por lo tanto cumple. La matriz A en este caso cumple la condición. Pero el segundo producto, la matriz I es 3 por 3. La matriz A es 2 por 3. Y no cumple la condición de igualdad. O sea, la matriz, estos son diferentes. Entonces, este producto no existe. Por lo tanto, decimos que no son iguales. Entonces, en el álgebra de matrices vamos a restringir estas multiplicaciones porque nos traen dificultad. ¿Sí? Entonces, en el álgebra de matrices solamente vamos a restringir al caso de que hablemos de matrices cuadradas. Solamente n por n. Matrices cuadradas. Y en eso no vamos a necesitar de confirmar si existe o no el producto. Por ende, cumple. Entonces, estamos restringiendo. En este curso vamos a hablar solamente el álgebra de matrices cuadradas. Si alguien quiere conocer más el álgebra de matrices distintas, o sea, que sean rectangulares, entonces tendría que tomar un curso en matemáticas, ¿no? En ingeniería matemática o licenciatura en matemáticas, que son esa condición en la cual se va a hacer. ¿Está bien? Entonces, esa es la relación en las cuales nosotros vamos a ir trabajando y restringimos entonces a matrices cuadradas. Y yo preguntaba la anterior vez de la matriz A por A a la menos 1, A a la menos 1 por A. Y les preguntaba, esta es la relación que llamamos inversa de matrices. ¿Por qué llamamos inversa de matrices? ¿Por qué? Ahí cumple la condición en los números reales. Por ejemplo, de 5, su inversa es un quinto respecto del producto, ¿no ve? Y menos 5 es su inversa respecto de la suma. Cuando los operadores cambian, también. Entonces, en las matrices respecto de la suma, la inversa es cambiar de signo a todos. Pero en la multiplicación, ¿cuál es la inversa de A? La designamos por la inversa a la menos 1. Estamos usando un exponente, A a la menos 1. Y eso representa la inversa de la matriz. Y esa es la definición para reemplazar. En las matrices no existe división de matrices. Por lo tanto, ¿quién nos va a ayudar a hacer la división? Yo voy a dar un ejemplo de la aplicación de la inversa. Este es un ejemplo. Si yo tengo A
por X. Aquí ya les muestro la primera ecuación matricial. Tenemos una ecuación matricial. A por X igual a B. Entonces, en la matemática que ustedes usan en el álgebra de los números reales, ustedes esto sería igual. X igual a B sobre A. Así haríamos, porque pasa a dividir. Pero esto en las matrices no existe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para reemplazar la división? Usamos la inversa. Entonces, sabemos que en una ecuación en los números reales podemos multiplicar por un mismo número ambos miembros de la igualdad. Entonces, lo que vamos a hacer a esta ecuación matricial, multiplicar por una matriz. Entonces, yo multiplico por la inversa a la izquierda y hago la misma operación al miembro a la derecha. Multiplicar por A-1. Estoy usando la matriz y en el mismo miembro y al lado, que es por la propiedad conmutativa. Entonces aquí tengo A-1 por A. Y ahí uso la definición anterior, que es la matriz identidad por X igual a la menos 1 por B. Y por X, que es igual. Sabemos que la matriz identidad para matrices cuadradas es X. Y esto es a la menos 1 por B. Y ahí tenemos la primera ecuación matricial. En vez de pasar a dividir, entonces multiplicamos por la inversa en el miembro o al lado de que estamos nosotros queriendo hallar la inversa. O perdón, la división, o allá multiplicamos por su inversa, ¿no? Y ahí tenemos entonces la inversa. Y este es un ejemplo de la forma en la cual se divide. Entonces hacemos la misma operación con los números reales, pero multiplicamos por la inversa de esa matriz a la cual quiero pasar a dividir o hacer. Y tenemos que multiplicar en el lado que estamos multiplicando, tanto del miembro izquierdo de la igualdad como el lado del miembro derecho de la igualdad. Está claro, es importante conocer eso. Y por lo tanto, reemplazaríamos la división por esta operación. Bueno, entonces, con esa propiedad entonces de inversa, que la definimos, que es una definición para llegar al álgebra de matriz. Pero solamente hablamos de matrices cuadradas. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar la inversa de una matriz. Yo voy a hallar de una matriz de una matriz de 2 por 2 cuadrada y quiero encontrar la inversa de la matriz. Entonces hay varios métodos. El método, uno de los métodos más sencillos es usar la definición. ¿Sí? Y vamos a ver, hay método del determinante, hay también el método cuando definamos las operaciones elementales que nos permiten hallar la inversa. Entonces, la definición para hallar, yo voy a agarrar esta igualdad, A por A menos 1 es igual a la matriz identidad. Entonces voy a hallar la inversa a la derecha. Y voy a mostrarles que esa inversa, que si tiene una matriz, es única. Es tanto a la izquierda o a la derecha, como en esta definición. Esta notación que ustedes están viendo, que estoy aquí poniendo una flechita. Entonces quiere decir, si la inversa existe, es única. Y la inversa, al existir, entonces esa matriz, multiplicando a la derecha o a la izquierda, me da la matriz identidad. Por eso se define esto en los números reales. A ver, fíjense también como el axioma
de la existencia del elemento inverso en los números reales existe, excepto para el cero, ¿no ve? El cero no tiene inverso. Entonces, todos los números excepto el cero, entonces deja de ser un axioma, por lo tanto es una ley. Entonces aquí tenemos esta propiedad a la menos 1. Entonces la matriz A lo voy a copiar a la izquierda. 1, 2, 1, menos 1. Por la matriz A. Y la matriz A yo sé que también su inversa es el mismo tamaño porque estamos hablando de la álgebra de matriz cuadrada. Entonces, como desconozco, voy a usar letras del alfabeto como variables desconocidas. A, B, C, D. A la matriz identidad a la derecha es una matriz 2 por 2. Y tenemos esa matriz. Entonces multiplicamos a la izquierda. Y a la izquierda tenemos una matriz de 2 por 2 por otra matriz 2 por 2. El resultado es una matriz 2. Multiplicamos la fila 1 por la columna 1. Entonces sería A más 2C. Primera fila por la segunda columna. B más 2D. Y lo mismo, segunda fila. A menos C, B menos D. Entonces, aquí hay una definición. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Entonces voy a hablar en forma, voy a hacer una definición de la igualdad de dos matrices. A es igual a B, cualquier tamaño, si solo si cumple dos condiciones. Primeramente, que A y B tengan el mismo tamaño. Que tengan el mismo tamaño, n por m. Estamos hablando en forma general. Y el segundo, A y J es igual a B y J. Aquí voy a poner para todo I y para todo J. Es decir, las matrices, para que sean iguales, los elementos correspondientes tienen que ser iguales. ¿Está bien? Entonces A y J y B y J tienen la misma posición en la matriz A y B. Entonces, esta es la definición de la igualdad de matrices. Entonces, si usa esa definición en esta relación que hemos hecho, entonces podemos extraer cuatro igualdades. A más 2C es igual a 1 y A menos C es igual a 0. Primer grupo de dos variables. A la derecha tendríamos B más 2D igual a 0 y B menos D es igual a 1. Entonces, un par de ecuaciones. Entonces, este método que usamos nos ayuda a resolver cuando hallamos la inversa de matrices pequeñas, ¿no? De orden más pequeño, de 2 por 2, 3 por 3. Pero si vamos creciendo en tamaño de 4 por 4, imagínense, tendríamos 16 ecuaciones con 16 variables. Una tontera sería resolver por este método, ¿no? Pero, como es un ejemplo de 2 por 2 y el profesor tiene que enseñar, entonces, el ejemplo más sencillo, ¿no? Y en el examen preguntar lo más difícil. ¿O no creen que es así, queridos compañeros? Nadie se anima. ¿O están durmiendo ahí? Bueno, aquí hay dos ecuaciones, los voy a resolver. Entonces, la primera ecuación lo voy a multiplicar por menos 1 y le voy a sumar a la segunda ecuación. Para que sea menos A más A, 0, podemos sumar. Entonces tendríamos menos A menos 2C igual a menos 1.
A menos C igual a 0 y tendríamos menos 3C igual a menos 1. C vale 1/3. Si C vale 1/3, entonces emplazamos en la segunda ecuación y salimos que A es igual a C e igual a 1/3. Y tenemos el segundo valor. Y si se fijan a la derecha también hago las mismas operaciones, porque si el sistema de ecuaciones, su matriz de coeficientes o los coeficientes de las variables son las mismas, ¿no? Menos 1 multiplico la ecuación número 3 y le sumamos a la ecuación 4. Entonces rápidamente tendríamos menos b menos 2d igual a 0, b menos d igual a 1, menos 3d igual a 1, d es igual a menos 1/3. De la primera ecuación sacamos que b es igual a menos 2 veces d. B es igual a menos 2 veces d y esto es igual a 2/3. Entonces, por lo tanto, la matriz inversa va a ser igual. A vale 1/3, B es 2/3, C es 1/3 y D es menos 1/3. Y esta es la inversa de la matriz A. Entonces, esta hemos obtenido al multiplicar A por A a la menos 1. Entonces voy a verificar si esta cumple, si la inversa por la matriz A me da la matriz identidad. Porque hemos dicho que esa definición nos da que la inversa, si existe, es única. ¿Sí? Entonces, multiplicamos la matriz inversa, 1/3, 2/3, 1/3, menos 1/3. Por la matriz A. Y la matriz A, el ejemplo es 1, 2, 1 menos 1. 1, 2, 1 menos 1. Y multiplicamos. Multiplicamos directamente entonces. Primera fila por la primera columna. 1/3 más 2/3, 3/3, 1. Primera fila, segunda columna. 2/3 menos 2/3, 0. Segunda fila. 1/3 menos 1/3, 0. Segunda fila, segunda columna, 2/3 más 1/3, 3/3, 1. Entonces, con este ejemplo, estamos demostrando de que la inversa, si existe en una matriz, es única. Y la matriz de la cual hablo inversa tiene que ser matriz cuadrada. ¿Está bien? Bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Inge, una pregunta. Sí. De la parte de la definición, ¿me podría explicar otra vuelta el segundo? De la definición de inversa. Esa. No, la que ya pasó, la de abajo, la definición de sí y solo sí. ¿A de igualdad? Sí, de A igual a B. La segunda. Sí. Esta.
Sí, el segundo. La segunda, AIJ igual a BIJ, ¿no? Sí, por favor. En las matrices, en la mayoría de los textos van a ver que utilizamos las letras IJ. Por ejemplo, AIJ, este representa el elemento genérico de, este representaría, perdón, pucha. Este representa el elemento genérico de la matriz A, que está en la fila I y la columna J. Entonces, ¿por qué coloco para todo I y para todo J? Porque la matriz A tiene varias filas y varias columnas. ¿Está bien? Entonces, esto es esta expresión que pongo a la derecha. Sobreentiendo de que se habla de matrices de cualquier tamaño, como la que estamos hablando en esta definición. Estamos hablando de una matriz n por n, cualquiera. Tiene n filas por n columnas. Entonces, el elemento AIJ representa uno de esos elementos. Y para que sea igual entonces las dos matrices, ese elemento correspondiente que tiene la misma posición, IJ, tiene que ser igual, ¿no? Entonces, esa es la definición en forma de matemática, notación matemática que expresa. En matemáticas, normalmente algunas definiciones expresamos por usando la terminología matemática, que no necesitamos describir. Usamos una ecuación que expresa todo, ¿no ve? Entonces, en esta definición estamos hablando de una propiedad que tiene las matrices cuando hablamos de igualdad. ¿Está bien? Entendido, Inge, gracias. ¿Está bien? Todo este semestre vamos a estar hablando de este tipo de matrices, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces hemos hallado la inversa, que reemplaza la división. Hemos hablado de un método y más adelante vamos a ir hablando mejor de otras propiedades que tienen las matrices para llegar al álgebra de matrices. Entonces aquí hemos definido 4 operaciones que son las más básicas y vamos a ir hablando de más otras operaciones que se tengan. ¿Está bien? Bueno, si no tienen preguntas, empezaríamos a terminar con esta con las propiedades que estamos viendo en las matrices. Y ahí tienen en su pantalla. ¿Eh? Entonces, ahí está esa relación que es muy importante en las matrices. Fíjense, la inversa del producto. También esto es una definición. Una definición que ahí en ese cuadro azul está la demostración por qué la inversa del producto de matrices es igual al producto de sus inversas en orden permutado. B estaba multiplicando a la derecha, ahora su inversa multiplica a la izquierda.
por definición se hallará esto. Entonces, ahí en la última línea, donde dice ecuación 6, ahí está la demostración. ¿Por qué tiene que hacer esta inversa del producto? Entonces, vamos a suponer que estamos multiplicando la inversa de las matrices por izquierda, multiplicado por A por B, que sería la matriz inicial. Entonces, ahí tenemos que el producto de matrices es asociativo. Entonces, yo asocio las dos matrices del centro, A menos 1 por A. Fíjense que en la primera igualdad de la izquierda es igual a la derecha porque no están cambiando de posición las matrices. Porque no se puede cambiar de posición porque no es conmutativa. Entonces, A menos 1 por A es la matriz identidad. Y la matriz identidad por cualquier matriz a la derecha y a la izquierda me da la misma matriz. Y quedaría B menos 1 por B igual a I. Y lo mismo sucede en la demostración inferior. Yo tengo la matriz A por B multiplicado por la inversa de A por B, que por definición está dada por productos inversas en orden permutado. Y hace lo mismo. Entonces estamos demostrando que la inversa de matriz necesariamente tiene que permutarse. ¿Está bien? Y bueno, y algunas propiedades de la inversa. La inversa de la matriz es la matriz inicial, ¿no? Otra propiedad, la suma o la inversa de la suma, ¿a qué va a ser igual? Como los números reales, la inversa de 2 más 3 a la menos 1, 2 más 3 a la menos 1, es un exponente, no podemos distribuir el exponente, no es a la suma de las inversas, ¿no? Entonces, cumple esa misma relación que en los números reales. Y en la D es la inversa de un escalar por una matriz, es el producto de sus inversas, ya que es un escalar, puede multiplicar como inversa de ese elemento. Y bueno, y hay otras propiedades de la inversa que ustedes pueden ir averiguando en ese sentido. Entonces, si no tienen preguntas, podríamos dejarlo aquí, si no hay preguntas. ¿Qué dicen? ¿No hay preguntas? Inge, ya que vamos a trabajar con matrices cuadradas, es posible decir, o sea, es válido decir que la multiplicación de dos matrices, digamos, A por B, es igual a la matriz B por A en matrices cuadradas. No, no es igual. Ya hemos dicho que A por B es diferente de B por A. Puede Y en existir, matrices cuadradas. tal vez, puede haber matrices especiales que A por B te da B por A, pero son unos cuantas y no podemos generalizar. Por lo tanto, no podemos definir eso como propiedad. ¿Ya? Basta que uno no cumple en los números reales. Para que sea axioma y non cita demostramos para cualquier número y cumple. Para que sea una ley, también. Pero en este caso llamamos propiedades. ¿Por qué? Porque no cumple para todos. Puede existir algunos ejemplos especiales, pero no necesariamente sean esa matriz. ¿Está bien? Entonces es una situación que tienen que, de alguna forma, no cumple. La propiedad conmutativa no cumple en las matrices. Gracias, Inge. Bueno, si no hay preguntas, entonces lo dejaremos ahí y continuamos el jueves. ¿Está bien?